Siempre me pasa, pero bueno, gracias, Auxi, Dios te bendiga. Entonces, ay, mira, ahí viene Linda. Vamos a esperar que se conecte para darle la bienvenida. Bienvenida, Linda, gracias por estar con Hola, nosotros. hola, Gracias. hola a todos. Un Hola, abrazote ¿cómo grande, estás? Linda. Ay, qué Bienvenida, bueno. saludos. Saludos, Linda. Saludos. Hola, hola. Bien, ¿Cómo están? mira, Liz. Ay, qué... Hola. Nos Ya vamos en un a ir en rato me dejo ver saludos. porque ando muy fachenta. Ay, no te preocupes, somos de la familia. Eso Liz, sí. bienvenida también, qué linda, desde Panamá. Bendito sea Dios. Bueno, ahora sí, cerramos nuestros microfonitos y vamos a compartir la pantalla para hacer la oración y la canción. ¿Me avisan si se ve? Ya se está conectando, pero todavía no se ve. Y ahí está, es el internet que está lento. Ahora sí, ¿lo ven? Sí, sí se mira. Sí, ahora sí. Ok, entonces como les Ahora decía, sí se ve. apaguemos nuestros microfonitos. Como les decía, este es el tema de hoy, la creación, obra y habitación de Dios. Entonces, si alguno o alguna nos quiere hacer el favor de hacer la oración, le agradeceríamos. Nada más abre su microfonito. ¿Se la hago, Por favor, doña Miriam, gracias. Bienvenida. Oración inicial. Gran Espíritu, danos corazones para entender, nunca de la belleza de la creación tomar más de lo que damos. Nunca destruir gratuitamente para la promoción de la codicia. Nunca entregar nuestras manos para la edificación de la belleza de la tierra. Nunca tomar de ella lo que no podemos usar. Danos corazones para entender que destruir la música de la tierra es para crear confusión, que destruir su apariencia es para cegarnos a la belleza, que contaminar cruelmente su perfume es para crear una casa de hedor, que mientras cuidamos de ella, ella cuidará de nosotros y nosotras. Hemos olvidado quiénes somos, hemos buscado solo nuestra propia seguridad, hemos explotado solo para nuestros propios fines, hemos distorsionado nuestro conocimiento, hemos abusado de nuestro poder, gran espíritu, cuyas tierras firmes están sedientas, ayúdanos a encontrar de refrescar tus tierras. Gran espíritu, cuyas aguas están asfixiadas por escombros y contaminación, ayúdanos a encontrar la manera de limpiar tus aguas. Gran espíritu, cuya hermosa tierra con abuso crece fea, ayúdanos a encontrar la manera de restaurar belleza a tu trabajo. Gran espíritu, cuyas criaturas están siendo destruidas, ayúdanos a encontrar la manera de reponerlas. Gran espíritu, cuyos regalos para nosotros y nosotras están siendo perdidos en egoísmo y corrupción, ayúdanos a encontrar la manera de restaurar nuestra humanidad. Amén. Amén. Gracias, doña Miriam. Y ahora vamos a escuchar esta cancioncita. Si alguien tiene el microfonito abierto, porfa, lo cierra para poder... Muertos
arbusto ardiente por el ala del viento. Quiero gritar, mi Dios, tú eres grande y hermoso, Dios viviente e inmenso, tú eres el Dios de amor. Mi Dios, tú eres grande y hermoso, Dios viviente e inmenso, Dios presente en toda creación. Y por los animales de la tierra y el agua, por el canto del ave y el cantar de la vida, Por el hombre que hiciste semejante a ti y por todos sus hijos, quiero gritar, mi Dios, tú eres grande y hermoso, Dios viviente e inmenso, tú eres el Dios de amor. Mi Dios, tú eres grande y hermoso, Dios viviente e inmenso, Dios presente en toda por la mano tendida, por el beso que brota, al surgir la esperanza, la mirada de amor que levanta y reanima, por el vino y el pan. Quiero gritar, mi Dios, tú eres grande y hermoso, Dios viviente e inmenso, tú eres el Dios de amor. Mi Dios, tú eres grande y hermoso, Dios viviente e inmenso, Dios presente en toda creación. Bueno, muchísimas gracias. Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a todos los hermanos y hermanas de Centroamérica. Es un placer para nosotras tenerlas y tenerlos aquí acompañándonos. Y como les decía, hoy tenemos a una persona especial que es la que nos va a compartir el tema. Antes de presentarla como profesional, que es lo que es, ¿verdad? Quisiera presentarla más que todo como a mi amiga, porque en realidad eso es lo que es para mí, una hermana muy querida, ya con muchos años de compartir juntas y a la que quiero muchísimo. Así, ella se llama Texia Anabalón Navarrete, es chilena, bueno, lo van a notar ustedes cuando hable, pero también es tica. Así que, muy tica, siento yo. Inició su caminar cristiano en la Iglesia Evangélica Pentecostal en Chile y como niña buena, que todavía lo es, participó en la escuela dominical. En el año de 1995 se preparó como docente en el programa de las clases bíblicas visualizadas. Inició su ministerio pastoral con la niñez y la juventud ese mismo año, trabajando tanto en la iglesia como fuera de ella. Y en el año 2012 inició sus estudios en la Universidad Bíblica Latinoamericana, egresando como licenciada en Ciencias Bíblicas. Así que Texia, estamos en tus manos, bienvenida, realmente muchas gracias por aceptar nuestra invitación y ojalá que esta tarde la podamos aprovechar todos y todas para aprender muchísimo, pero sobre todo para ponerlo en práctica, que es lo importante. Bienvenida y te voy a hacer también de una vez coadministradora porque si no, no puedes compartir pantalla. Y que quedamos. Ok, muchas gracias. Gracias por la invitación. Cuando se me pidió, en realidad lo
lo acepté con mucho gusto, porque esto es una de las cosas que a mí me gusta, estudiar la Biblia y de ella extraer enseñanzas, aprendizaje, y entonces con mucho gusto estoy aquí. Bueno, sí quiero compartir pantalla, pero antes comentarles un poquito. Este tema nace más o menos de un artículo que escribí en la revista Vida Pensamiento de la universidad ya hace 1 o 2 años. Me pierdo un poco en las fechas porque estos 2 años han sido como muy guardados en casa de todos, entonces como que pasa el año y no ha pasado, es una cosa muy extraña, pero está en Vida Pensamiento, ustedes lo pueden encontrar. Voy a hacer ahí un anuncio en la página de VL. Estos son recursos gratuitos. Todos los profesores trabajan y se preparan y crean sus artículos y los ponen ahí a disposición de quien desee descargarlos. La revista Vida y Pensamiento. Entonces, este artículo nació precisamente de una pregunta que fue muy curiosa que encontré un día en un noticiero que decía si existía o no realmente el cambio climático. Por ahí, estudiando un poco, viendo el tema, me encontré con 2 versiones donde unos dicen que sí existe, otros dicen que no, y bueno, cada uno fundamentan su historia, diríamos, su punto de vista. Y bueno, yo me decidí a buscar en la Biblia, no la respuesta, pero sí a ver desde la perspectiva bíblica cómo se ve la creación. Y bueno, ahí tomé algunos versículos en ese artículo y encontré algo interesante, que es la presencia de Dios dentro de lo que es la naturaleza. Y ese artículo lo titulé algo así como los primeros pasos para una espiritualidad ecoteológica. Entonces, esto es lo que hoy me ha traído aquí, pero decidí tomar solo una parte de ese artículo, que es el Salmo 104, el que vamos a trabajar hoy día, juntos y juntas. Entonces, voy a compartir con ustedes la pantalla. Creo que no tengo abierta mi presentación, ahí sí. Entonces, vamos a compartir pantalla. Permítame un segundo, ahora sí. Ahora sí. ¿Lo pueden ver? Todavía no, ya ahora sí. Ya lo vemos. Perfecto. Entonces vamos a abrir la presentación para verlos juntito, completo. Y como les decía, este salmo es un salmo que, bueno, la alabanza lo decía, muy, muy lindo, que es el Salmo de la Creación. Y a este le puse yo precisamente la creación, obra y habitación de Dios. Este título nos amplía bastante la imagen de lo que el Salmo nos muestra. Yo me imagino, si lo pudieron leer antes, mucho mejor. Es un salmo larguísimo, tiene 35 versículos. Es un salmo que se cree que es la continuación del anterior, del Salmo 103. Pero para nuestro estudio específico de hoy tomé solo el 104. ¿Ya? Lo vamos a ir leyendo, no lo voy a leer ahora porque lo vamos a ir tomando por partes en el estudio. Antes de iniciar, quiero hacer una aclaración, algo importante que hacemos en los estudios bíblicos. Entendemos que el texto bíblico tuvo un antes, tuvo una fecha donde ocurrió lo que aparece escrito en él. Entonces muchos autores le llaman antes del texto. Yo hablo mucho de la fecha en que sucedió realmente el hecho. Luego, cuando tomamos el texto para estudiar, hablamos del texto en sí, de lo que está escrito, de los destinatarios, de lo que es la letra. Y después hablamos de lo que hay delante del texto, que es normalmente la interpretación. Cuando yo ya he investigado completamente el tema y de ahí yo tomo para mí algo que me va a beneficiar, que voy a aprender. Quiero tomar algunas cositas de esto
precisamente, cuando hablamos de antes del texto, cuando hablamos, quiero contarles primero que la Biblia nos habla de la historia como si fuera lineal, como que todo va pasando desde la creación, nos va mostrando, nos muestra la historia de forma lineal. Entonces, cuando esto se ve así, se ve la historia no tan complicada, pero en realidad la historia en sí no ha pasado así tan lineal, tiene altos, bajos, cosas muy complicadas. Y el texto lo refleja. Entonces, cuando estudiamos el antes del texto, lo que sucedió realmente, cuando sucedió la historia, nos vamos a encontrar de que es una composición compleja, que lo que hay dentro del texto no es que pasó exactamente así, sino que alguien nos contó, alguien dijo, y eso se transmitió por muchos años hasta que llegó a estar escrito en el texto bíblico. Por eso aquí dice, en el antes del texto, que fue una composición, fue reinterpretada, dice traditio, que es tradición más transmisión. Todo eso se complementa y luego se pone por escrito. No se pone por escrito en el mismo momento que pasó. Por ejemplo, en el caso de Moisés con todo el pueblo, nadie iba escribiendo a un lado lo que estaba sucediendo. Esto se puso después por escrito. Y ahí es donde entramos a lo que es el texto. ¿Por qué se puso por escrito? ¿A quién iba dirigido? Ahí estudiamos un poco la estructura del texto y analizamos las palabras que se pusieron ahí en el texto. Y luego viene el delante del texto, que cuando ya he investigado todo esto, qué pasó, cuándo sucedió, a quién iba dirigido, por qué lo dijo, entonces yo realmente ahí, ya con una mente más amplia, un conocimiento más amplio, puedo yo ahora explorar el texto mirando a mi situación actual y poder interpretarlo. Entonces eso es lo que vamos a intentar hacer en esta sesión. Vamos a tratar de tomar el tiempo así como rápido, tomando algunas cosas claves para avanzar. Yo precisamente no les quise tomar datos específicos del Salmo como qué significa Salmo, que normalmente todos lo encontramos en Internet. Por ejemplo, alabanza, himno, salterio, cuántos salmos hay, porque todos esos detalles creo que son un poco más, diríamos, teóricos y los encontramos fácilmente. La idea de esta jornada es estudiar un poquito más allá el texto. Aquí tengo una cita de Hans de Witt, que está en un libro muy, muy interesante, muy recomendado, y dice el fenómeno de la exégesis, de estudiar, siempre digo yo, como de meterse dentro, nos ha mostrado que la producción del Antiguo Testamento fue un proceso dinámico. Siempre hubo personas que añadieron, otras quitaron. Dice, son mezclas muy complejas de tradición y transmisión. Bien, vamos entonces antes del texto del Salmo 104. Dice que, bueno, yo estudiando y averiguando, buscando varios autores, encontré que el contexto histórico del Salmo 104 es post-exílico, es decir, después del exilio, de cuando se fueron llevados el pueblo de Israel y Judá unos a Egipto, otros a Babilonia. Muchos de nuestros textos bíblicos fueron escritos en esa época o después. Uno de los motivos realmente fue que se cree en realidad, porque ustedes saben, no estuvimos en ese tiempo, muchos de los investigadores presuponen y se cree que los textos, la mayoría de la Biblia fue escrita
como una forma de cuidar su identidad como nación, como pueblo de Dios. Entonces, muchos de estos fueron escritos en esa época. Y en el caso de algunos salmos, fueron escritos después de esa época. Bueno, entonces aquí tenemos el contexto de este salmo, precisamente el 104, fue escrito después del exilio. Y bueno, aquí hay una de las preguntas que siempre sale por todas cuando se estudia este salmo, es que algunos consideran que este salmo es una copia del himno de Atón, el egipcio. Yo no se los quise traer porque, como les dije, es algo muy teórico. Exactamente, si usted los ve, son muy similares, solo que el himno de Atón hace una alabanza al dios creador Atón, egipcio, y en el Salmo 104 tenemos una alabanza a Dios, a Yahvé, o como queramos decirle, Jehová. Pero, bueno, y aquí hay un paralelo, también hay unos himnos de alabanza babilónicos que son muy similares. Pero aquí quiero decir, no es que ninguno le copió a ninguno, sino que en esa época era uno de estos géneros literarios. Era como la poesía hoy en día, como el romanticismo, por ejemplo, como la ficción, son géneros que la gente utiliza para escribir. Entonces, en ese tiempo eran géneros literarios que usaban para alabanzas a sus dioses. Ya reconocían sus obras realizadas. Eso es más o menos el antes del texto. Cuando entramos ya al texto en sí, a lo que es el estudio de la escritura, encontramos que el Salmo 104, ya se lo puse ahí, está incluido en el género de himnos. ¿Por qué digo género de himnos y señalo? Porque los salmos en general están divididos en varias secciones. Unos hay de alabanza, unos de arrepentimiento, uno en la búsqueda, la ayuda de Dios, otros, por ejemplo, pidiendo la protección de Dios, otro la alabanza al rey. Hay varios géneros, y en este caso, el 104 como el 108 y 103, si no me equivoco, son los salmos que están divididos dentro de la sección de himno a Dios, o a Yahvé, o a Jehová. Digo esos tres nombres porque hay algunos que usan una versión de Biblia que dice Jehová, otros dice Yahvé y otros Dios o Señor. También quiero contarles, ya entrando al texto, el Salmo tiene una similitud, según muchos exegetas, tiene una similitud a Génesis 1. Lo voy a ver si en el siguiente cuadrito, si lo pueden ver. Bueno, a mí me tapa un poquito, voy a mover esto. Aquí, Génesis 1 y el Salmo 104. Génesis fue escrito dentro del tiempo del exilio, como les dije, es 104 post-exílico. Génesis 1 dice que, bueno, Jerusalén fue arrasada, fueron transportados todos a Babilonia en el año más o menos 587 a.C. Y en el caso del Salmo 104, ¿por qué se dice que es posexílico? Porque muchos de los libros que estaban escritos en el exilio no hablaban de la creación, no incluían nada del tema de la creación. Entonces, todos los textos que hablan de la creación dicen que es después del exilio. Bueno, luego vamos a ver por qué se cree eso precisamente. En el Génesis, para los israelitas, lo que hizo fue guardar dentro de ellos sus tradiciones, su tierra. Entonces, ellos fueron transportados a esta nación, a Babilonia, allí perdieron su identidad, perdieron su tierra, estaban bajo otro rey, esclavos en otras naciones, tuvieron que aprender creencias. ¿Recuerdan los jóvenes hebreos? Tuvieron que aprender creencias, nuevas costumbres, nuevas morales, pero ellos eran pueblo de Dios dentro de otra nación. El Génesis fue escrito
en medio de todas estas experiencias de desapego, de arraigo, porque en realidad fueron arrebatados de su tierra, y ahí nacen los profetas llamados por Dios para, obviamente, animar al pueblo y guardar sus tradiciones, guardarse como pueblos. Entonces, Génesis es un libro muy interesante porque lo que hace Génesis es tratar de describir cómo Dios crea el mundo. Desde la nada, desde la oscuridad nace la luz, divide las aguas, hace diríamos, un relato de lo que es la creación del mundo. Muy diferente al caso del Salmo. Aunque se estructura muy similar, si ven ahí en la tercera línea del Salmo 104, se estructura día 1, 2, 3, muy similar al Génesis, el Salmo 104 no narra una historia, sino lo que hace es nombrar las obras que ya están creadas, las hace en el mismo orden de Génesis, pero con la diferencia de que está pasando esto en el presente. Entonces, tenemos ahí, no es que sean lo mismo, sino hay una gran diferencia. Génesis nos describe cómo fue hecha la creación y el Salmo 104 cómo está sucediendo esto. Entonces, eso es lo que ocurre o la diferencia. Estoy tratando de mover esto atrás, avanzar, pero parece que se pegó. Vamos a volver a compartir. Ahora sí. Y vamos a ver la diferencia entre los Génesis y el Salmo 104. Creo que está pegado. Ahí sí. Bueno, creo que aquí hay un punto muy, muy interesante que quiero tocar. Dice que el libro de Génesis 1 es la visión del mundo del escritor. Es la cosmología bíblica, es religiosa, no científica. Eso que quede claro. Génesis, cuando se describe esta creación de Dios, no es algo que vino un científico a decirlo, sino él, de acuerdo a su perspectiva religiosa, hace esta explicación. Entonces, no es que sea así tal cual, sino que es lo que él cree religiosamente. Yo creo en Dios, entonces yo creo que Dios hizo esto así, y conforme obviamente a sus limitaciones. Entonces, esta forma de ver la creación empieza a avanzar y eso se transforma en un mito como género literario, pero no mito como algo que no se cree, que no es real, sino como una narración, algo que cuenta las cosas fundamentales, algo importante, algo que le da sentido a las cosas, ¿ya? Esto lo dice Andy Nash, no lo digo yo, en un libro ahí, está al final, le voy a dar la bibliografía y compartirles esta presentación. Entonces ahora ya llegamos a lo que es el estudio del texto definitivamente por nosotros, la estructura del Salmo 104. Si vieron antes estaba dividida por días, yo no la dividí por días, yo la dividí desde la perspectiva de Dios. ¿Quién es Dios? Entonces del 1 al 5 vemos quién es Dios, según el relato, según lo que yo encuentro en el relato. Del 6 al 9 yo veo cómo está descrita la creación y la obra de Dios. Del 10 al 28 yo veo cómo Dios actúa en la creación. Del 29 al 30 veo cómo Dios renueva esa creación. Y el 31 al 35 veo la alabanza a Dios por su obra. Entonces, de esa forma vamos a ir estudiando este salmo. Seguimos. ¿Están ahí?